Actualmente es profesor asistente de la Universidad de Aysén y también investigador del Centro de Investigación en Suelos Volcánicos SISBO de la Universidad Austral. El título de su ponencia es Suelos volcánicos en Patagonia Occidental, oportunidades y desafíos en investigación. Antes de darle el paso a Felipe, quisiera pedirles que mantengan sus micrófonos silenciados. Al final de la exposición, ustedes vamos a tener tiempo para una ronda de preguntas, así que también pueden dejarlas en el chat. Así que le damos la palabra a Felipe. Gracias, Ingrid. ¿Se ve la presentación? Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, gracias por la introducción. La verdad, cuando me tocó pensar en esta charla, no tenía muy claro si volver a tomar el tema de los ñai y de los drenajes, o eventualmente buscar otra vía de abordar esta actividad. Y bueno, considerando que ahora ya estoy trabajando acá en la región de Aysén, me pareció interesante poder mostrar algunas cosas que eventualmente se podrían hacer y también así estar abierto a poder recibir la retroalimentación y ideas para eventualmente poder hacer algunas estrategias colaborativas acá en la región. Es por eso que el título de esta presentación dice Suelos volcánicos en la Patagonia Occidental, oportunidades y desafíos en investigación. La presentación va a ser un poco distinta a las dinámicas anteriores, ya que como estoy tan recientemente tampoco tengo muchos datos para compartir, pero se va a enfocar principalmente en la discusión de algunas ideas y algunas interrogantes o algunas preguntas que podrían ser abordadas en esta región. Tal como el profesor Werner en la primera charla de este seminario internacional mencionaba acerca del origen de los suelos volcánicos, el cual estaba directamente asociado, ¿cierto?, al anillo de fuego del Pacífico y las zonas de subducción de placas, donde se generan estos tsunamis, terremotos y también donde se generan los volcanes, podemos ver en la diapositiva que existen en nuestro continente, en Sudamérica y en particular en Chile, prácticamente a lo largo de nuestro país está lleno de volcanes. Tenemos alrededor de 90 volcanes activos, con mayor o menor grado, pero existen varios volcanes en actividad en la actualidad, y la zona de la Patagonia también no está exenta de ese tipo de fenómenos. A nivel mundial, los suelos volcánicos, o los suelos derivados de cenizas volcánicas, representan menos del 1% de la superficie mundial. En términos taxonómicos, estos suelos se denominan andisoles o andosoles. Durante mis comienzos de poder entender de dónde era el origen, en un principio decía, bueno, podrá tener que ver con los Andes. Y me equivocaba rotundamente, porque su origen viene del japonés, que significa ando, y que corresponde a la palabra de suelo oscuro. Para nosotros en Chile son muy relevantes estos suelos, porque cubren, de acuerdo a estimaciones realizadas por el profesor Besoaín, en el año 1985, alrededor del 60% de la superficie arable de nuestro país está cubierta de suelos volcánicos. ¿Por qué son tan interesantes de estudiar o cuál es la particularidad de estos suelos? En este gráfico, en este diagrama, se presenta el contenido de vidrio volcánico que tienen estos suelos en el eje Y, y en el eje X se presentan los niveles de aluminio y de hierro, que de alguna forma nos indican la reactividad que estos suelos pueden tener. De acuerdo con ello, la interacción de estos dos factores otorga a estos suelos propiedades que nosotros conocemos como ándicas. Y se reflejan en algunos atributos de estos suelos, como son suelos livianos, es decir, tienen densidades aparentes menores a 0,9 gramos por centímetro cúbico, presentan una alta retención de fosfatos, mayores o iguales a 85%, tienen un alto nivel de reactividad asociado a este indicador de aluminio extraído en oxalato, más un medio del hierro extraído en oxalato, y también tienen contenidos de carbono orgánico menores a un 25% por peso. Asimismo, estos suelos volcánicos
van a tener diferentes fracciones coloidales. Y esa fracción coloidal, entiéndase como fracción coloidal lo que va a entregar de alguna forma la reactividad que este suelo va a tener, va a estar asociada a condiciones de formación, condiciones climáticas. En este caso se presenta cómo variarían estas fracciones coloidales, ¿cierto?, en función del incremento en la precipitación. Si incrementa la precipitación, y también sumado, por ejemplo, a condiciones de relieve, posiciones topográficas deprimidas en el paisaje, van a predominar ciertos tipos de fracciones coloidales. En un rango entre los 1000 y los 1500, 1800 milímetros predominan, por ejemplo, fracciones del tipo alofán y mogolita, que son características de suelos, como bien dice, alofánicos, ¿ya? Pero donde las precipitaciones son mayores, por ejemplo, comienzan a cambiar estas fracciones coloidales dominantes. Es así que tenemos los suelos no alofánicos, como por ejemplo sería el caso de los suelos ñadi, que están en el sur de Chile, que donde el aluminio vinculado a la materia orgánica es lo que predomina, y sucesivamente, por ejemplo, el hierro asociado a la materia orgánica, que uno podría encontrar eventualmente en los páramos de Colombia, también podrían ser suelos en algunos casos no alofánicos, o cuando están en condiciones muy deprimidas. Por lo tanto, las condiciones de formación de estos suelos van a estar determinando la fracción coloidal dominante. Ahora bien, como esta es una presentación de suelos volcánicos en la Patagonia, siempre es bueno recordar o definir qué es lo que es Patagonia. Y a veces la discusión puede ser álgida, porque si uno en algunas ocasiones pone en Google dónde empieza la Patagonia, o en Google Maps, la Patagonia en algunos casos parte donde está Trintias Prat, ¿ya? En los nevados del Chillán, o cerca de ahí, digamos. Pero de acuerdo a algunos mapas también antiguos, la Patagonia se extiende casi desde Buenos Aires hacia abajo. Pero las definiciones más actuales, o de alguna forma los límites más consensuados en la actualidad, hablan de que al menos la Patagonia chilena estaría distribuida entre los 44 grados latitud sur, es decir, a la altura de Palena, hasta los 56 grados latitud sur, ¿ya? Entonces, y eso abarca una distancia aproximada de 1350 kilómetros de Patagonia. ¿Cómo es la Patagonia en la región de Aysén? En la región de Aysén, esta región es la que tiene, es la tercera región en Chile que tiene la mayor superficie, alrededor de 108.424 kilómetros cuadrados. Y tiene alrededor de 108.000 habitantes, lo que da una densidad poblacional aproximada de un habitante por kilómetro cuadrado, ¿ya? Y bueno, y la ciudad principal es Coyhaique, y concentra alrededor de 66.000 habitantes en esa ciudad. O sea, más del 50% de la población de la región de Aysén vive en Coyhaique. Las actividades económicas más relevantes de la región son la agricultura y la ganadería. La agricultura principalmente asociada a condiciones de microclima, en zonas que se conocen como Chile Chico o Puerto Ibáñez, por ejemplo, y el rubro agropecuario, destacando productos cárnicos asociados a la ganadería bovina y también a la ganadería ovina. En términos de silvicultura, esta región es la región que presenta menos plantaciones forestales a nivel nacional, del orden del 0,01%. Y a su vez es la que presenta la mayor superficie de bosque nativo, con 4 millones de hectáreas de bosque nativo. Por lo tanto, es una región que tiene un gran potencial de conservación de biodiversidad silvícola. En términos de pesca y acuicultura, esta región concentra alrededor del 40% de la salmonicultura en las zonas de la costa. Podemos discutir algunos aspectos asociados al efecto social que tiene la salmonicultura, pero de alguna manera los datos indican que concentra una gran productividad asociada a esta pesca o esta producción de salmones industrial. En términos de industria y energía, esta región, si bien recordarán, hace varios años atrás, al menos las personas que viven en Chile, el tema de Patagonia sin represa, ¿ya?
acá se quiso colocar en algún momento una represa, y también en ese mismo periodo se comenzó a realzar la relevancia de que acá existe un gran potencial para energías renovables, energías eólicas, por ejemplo, o energías mareomotrices o también asociadas a centrales de paso de los ríos. Por lo tanto, también hay un gran potencial asociado a la expansión energética de energías renovables. Y por supuesto, una de las actividades económicas más relevantes también es el turismo, donde turistas tanto nacionales como internacionales vienen y recorren la carretera austral, principalmente en los meses de verano. En términos de macrozonas, nosotros podemos encontrar alrededor de 3 grandes macrozonas definidas más los microclimas. Las macrozonas de la región de Aysén, si lo miramos el mapa, el color púrpura corresponde a la macrozona húmeda. En esa zona, la precipitación varía entre 2.000 y 4.000 milímetros, incluso en algunos lugares puede ser mucho más que eso, con temperaturas medias de alrededor de 8 a 9 grados Celsius. Después tenemos la macrozona intermedia, o la zona de transición, ya, que corresponde a un color café oscuro que se ve por ahí, y eso es lo que para nosotros, o bueno, para los que viven de Puerto Montt hacia el norte, sería la depresión intermedia. Acá la depresión intermedia estaría indicada por esta franja café oscura que se encuentra ahí. Y el resto, y que la mayor superficie de la región, corresponde también a la macrozona fría, asociada principalmente a los cordones montañosos de la cordillera, y pasando, ¿cierto?, la cordillera, encontramos también la estepa, ¿ya?, donde las precipitaciones ya son mucho menores a la zona comparando con la zona húmeda y también con la zona de transición, y las temperaturas medias también son bastante más bajas. Tenemos las zonas de microclima, en las cuales llueve alrededor de 250 milímetros anuales, las temperaturas medias incrementan, están del orden de 10 grados Celsius, y también es muy interesante porque los periodos libres de heladas son mucho mayores, en este caso alcanzando entre noviembre y abril, esos periodos libres de heladas. En términos de clasificación de ecorregiones, la región presenta una gran distribución de clima templado húmedo, ya con alrededor de un 54% de la región presenta estas condiciones climáticas. Un 35% de la región presenta clima frío, es decir, nival o boreal. Un 40% si consideramos tundra también. Un 3% de la región es solamente estepa, y el resto, un 2% de la región son cuerpos de agua, como lagos, por ejemplo. En función de esta distribución de ecorregiones y de estos climas, nosotros podemos encontrar en la región una diversidad de paisajes. La estepa, como se aprecia en la foto en Coyhaique Alto, la zona donde hay un microclima, que es la zona de Puerto Ibáñez, en el lago General Carrera, donde ustedes pueden ver que hay un valle, y ese valle también está bastante verde, asociado a estas condiciones de microclima. También hay reservas nacionales, donde se conserva también una gran superficie de bosque nativo, como es en la Reserva Nacional Coyhaique, y también existen otras reservas también que tienen una relevancia antropológica asociada a cultura precolombina, en la Reserva Geinimeni en condiciones secas o séricas, en la zona de Chile Chico. Entonces, toda esta configuración, digamos, climática y morfológica, permite la formación de estos paisajes y, por supuesto, también la formación de suelos que van a ser bastante diversos en su desarrollo y en su origen. Sin embargo, antes de hablar del suelo o de los suelos propiamente tal, creo que es muy relevante mencionar cómo ha sido el proceso de habilitación de estos suelos. Y aquí me quiero detener y agradecer también a Patricia Carrasco, una colega de la universidad que es investigadora de estos temas sociales. Ha reportado esta información en fotografías antiguas, y en esta fotografía se aprecia en la zona de Palena el fondo de bosque. Si se alcanza a apreciar la altura de los árboles, posiblemente coigües, que están en esa zona, son árboles bastante altos, y esa era digamos, la vegetación natural y nativa de esta región, principalmente. No es la estepa,
porque la estepa está al otro lado de la cordillera y eso, la condición clímax es estepa. Pero en la zona de transición y en la zona húmeda predominaban principalmente bosques. Ahora bien, esto alrededor de 1920 a 1930. Una vez que comienza el proceso de colonización y de utilización de estos paisajes, ocurre lo que se presenta en esta foto. Esta foto también es alrededor de 1930, en donde una pobladora de la zona de Valle Simpson recoge huevos de avestruz que tenían en ese lugar, pero para poder habilitar estas praderas o estas pampas, que se pueden llamar también, hubo que cortar o quemar el bosque que estaba en ese lugar, ¿ya? Por lo tanto, uno podría discutir respecto del proceso y también podría discutir si esto fue asociado a un proceso también de degradación, ¿ya? Entonces, es muy interesante lo que ocurre o lo que ocurrió en ese periodo. Hoy día, casi 100 años después de esto, Valle Simpson se ve así, ¿ya? Esta es una foto de esa zona, y uno puede apreciar que alrededor del 8,6% de la superficie de la región de Aysén, de acuerdo a la información entregada por el profesor Hepp, está cubierto de praderas, alcanzando las 930.000 hectáreas de estas praderas en esta región. Respecto de los suelos de Aysén, de acuerdo a la información que pude ir recabando, hay algunas menciones asociadas en algunos trabajos del año 1946 por Story y Matthews y por Fessel de 1947, ambos publicados en la revista de la Sociedad Americana de la Ciencia del Suelo, donde el primero muestra, ¿cierto?, los suelos que podrían existir en nuestro país, y básicamente desde Puerto Montt hacia el sur se clasifica como un área húmeda, ¿cierto?, donde precipitaban más de 60 pulgadas anuales, es decir, alrededor de 1.500 milímetros al año. Y estaba dominado por suelos bosques con reacciones ácidas. De similar manera, Fessel plantea también algo muy similar y menciona que podrían haber algunos suelos litosólicos y también algunos suelos podzólicos en esta región. Eso en el año 47. Uno de los estudios más acabados realizados acá en la región fue el estudio agrológico de la región de Aysén, que se realizó el año 2005, en donde se puede ver en la imagen de la derecha todas las ortofotos que se tomaron de esta región y que fueron contrastadas posteriormente con calicatas asociadas a los perfiles de suelo, describiendo alrededor de 20 series de suelo. Describe este estudio agrológico. Hace 6 años atrás, el año 2014, Neil Stolpe de la Universidad de Concepción y Christian Hepp de INEA Tamelaike realizan la caracterización taxonómica poniendo los esfuerzos en caracterizar los suelos de los valles de Aysén, ya valles que pudieran ser productivos. Y es muy interesante porque ellos hacen un resumen de los suelos que describieron, ¿cierto?, que son más de los suelos que describió Siren, y encontraron 3 suelos del orden antisol, 6 suelos del orden inceptisol, 2 histosoles, 8 molisoles, 30 andisoles y un espodosol. Esas fueron las descripciones que ellos realizaron. Y lo que nuevamente resalta entonces la relevancia de los suelos volcánicos también en esta región de Aysén. Y en ese sistema de clasificación, lo que más de alguna forma se repetía eran suelos de textura más bien franca, ¿cierto?, con características amórficas en condiciones frígidas de temperatura, humedad, y que fueron clasificados como haplogams. En general, existen zonas que están más aisladas que otras en la región de Aysén, y una de ellas es la zona de Villa O'Higgins. En este caso, me tomo la libertad de también citar a mi amigo Orlando Ruiz, que junto a Susana Valle describieron suelos de la zona de Villa O'Higgins, una zona muy alejada de la capital regional,
y describieron en condiciones de bosques, ¿cierto? En condiciones planas y de bosque, un podzol con todas sus características, con su horizonte álbico y su horizonte VHS también bastante bien remarcado. Lo que pone de relevancia también, y de alguna forma estaría validando que lo que encontraron Story y Matthews, que si bien es cierto fue bastante amplia su propuesta de suelos podzólicos, con esto también se reafirma que estos suelos sí existen en esta región de Aysén. Ahora bien, si tomamos un perfil biogeográfico de la región y miramos la región desde la cordillera hacia el mar, podemos encontrar variaciones, por supuesto, en altura y también variaciones vegetacionales y de precipitación. Es decir, digamos que hacia la izquierda, de este hacia oeste, la precipitación incrementa y por lo tanto también van a modificarse las propiedades de los suelos. El año recién pasado, en la zona que está demarcada con línea segmentada roja, junto al colega Rodrigo Ojeda, realizamos un transecto solamente mostrando 10 suelos para ver cómo era la variación. Este fue un muestreo netamente prospectivo para conocer los suelos de la zona, digamos, más habitada de la región. Entonces, primero, encontramos que existe una gradiente, por supuesto, altitudinal, de los 700 metros aproximadamente hasta prácticamente los 10 metros sobre el nivel del mar, partiendo desde la frontera de Coyhaique Alto hasta el lago Riesgo y pasando por el Valle Pangal, que es la zona más depresional, y encontramos valores de aluminio extractable, es decir, aluminio que se extrae con técnicas de laboratorio con acetato de amonio, pero que este indicador a nivel nacional y en particular en la zona centro-sur de Chile se utiliza para poder determinar el grado de reactividad que tienen estos suelos, ya que de alguna forma se asocia muy bien a la fracción coloidal del mismo, nos muestra que conforme nos vamos acercando hacia la costa, la reactividad de estos suelos también va incrementando. Es decir, desde Coyhaique Alto una reactividad muy baja, pero a medida que nos acercamos hacia el mar, viendo por ejemplo Torreones Interior o el mismo lago Riesco, existe una gran reactividad de estos suelos. Ahora bien, cuando vemos en temas de carbono, quizás la situación no es tan evidente si lo asociamos en este transecto, y eso tiene que ver porque los valores más altos de carbono, por ejemplo, en ese caso Reserva Nacional Río Simpson, obedece a que son los suelos superficiales con mayor cobertura orgánica porque es un bosque. Y el otro valor, el valor del Valle Pangal, corresponde a un suelo estosol que es una turbera, ¿ya? Y coincidentemente, ambos suelos con mayor contenido de carbono también presentan los menores valores de pH. A excepción de esos dos suelos, uno puede apreciar una tendencia que desde el este hacia el oeste, el pH de estos suelos disminuye, ¿ya? Y lo que estaría muy relacionado también con el incremento en los niveles de aluminio. Tomando los datos de los suelos superficiales y subsuperficiales que muestreamos en este transecto, podemos ver que conforme incrementa el contenido de carbono, el pH disminuye en 0,06 unidades, ¿ya? Y esta ecuación, de alguna forma, podría permitir estimar al menos, tendría una efectividad de un 70%, por decirlo de algún modo, si es que yo quisiera estimar los niveles de pH a través de los niveles de carbono. Entonces, eso un poco resumiendo la información que al menos está como disponible, lo que he podido ir encontrando, más lo propio, y con eso, de alguna manera también proponer oportunidades y desafíos que se pudieran abordar en esta región. Estas oportunidades y estos desafíos también es importante reconocer que se asocian muchas veces a algunas problemáticas, ¿ya? Problemáticas ya principalmente en este caso de origen natural. El gráfico de la izquierda muestra las regiones de Chile
y la proporción de cada una de las regiones que presenta praderas y presenta volcanes, en términos proporcionales, ¿ya? Y se aprecia que justamente tanto la región de los lagos, ¿cierto?, Puerto Montt, Osorno, y la región de Aysén, presentan una gran cantidad de volcanes, ¿cierto?, y también presentan una gran cantidad de praderas, pero presentan una gran cantidad de volcanes en comparación a otras regiones. En esta región de Aysén existen 6 volcanes. Algunos son cerros, pero son volcanes de los cuales el más activo o el que se tiene una mayor información y ha tenido erupciones más relevantes es el volcán Hudson, donde hizo una erupción en el año 1971 y la última reportada el año 1991. Entonces, esta es una oportunidad, por ejemplo, para poder estudiar los volcanes y el efecto también sobre los suelos. El profesor Besoin, en el año 1995, realiza una publicación en Agricultura Técnica donde evalúa, ¿cierto?, el efecto que tuvieron estas cenizas volcánicas, cenizas y en algunos casos gran cantidad de arena, también era principalmente arena, de las 2 erupciones. Este volcán tuvo 2 pulsos eruptivos, el primero en la dirección noreste y el segundo en la dirección sudeste, que fue uno de los más, fue el más grande, ¿ya? En la figura se puede observar cómo está el suelo cubierto, el suelo original, está acá abajo, ¿cierto? Está cubierto por una capa de nieve, ¿cierto? Y esa nieve está cubierta también por ceniza. Lo interesante de la ceniza fue que en general se menciona que los suelos de la región de Aysén presentan algunas deficiencias de azufre, pudieran presentar deficiencias de azufre. Y de acuerdo a estas erupciones, se estimó que el aporte total de azufre en algunos casos llegó a niveles de 3.000 kilos por hectárea, en zonas como en Chile Chico, por ejemplo, o en Bahía Jara. Sin embargo, en otras localidades también el aporte fue mucho más bajo, ¿ya? Entonces, existen o pudieran existir efectos positivos asociados a la agricultura, ¿cierto?, con la emisión de erupciones volcánicas, pero por supuesto eso también va a depender mucho del espesor de la ceniza, de cuánta ceniza cayó, ¿cierto?, de qué tan factible es que esa ceniza pueda comenzar a meteorizarse y pueda realmente rápidamente ser degradada y poder ser incorporada en el suelo. Por lo tanto, no quiero decir que toda la ceniza es positiva, sino que depende de cada localidad y de la cantidad de ceniza que se haya depositado también sobre el suelo. En esta foto, gentileza de Andrea Ríos, se pueden apreciar todavía algunos grosores, ¿cierto?, del material volcánico que se depositó de la erupción de la ceniza del volcán Hudson. Otro de saliendo un poco de la escala del suelo, pero también con cierta relevancia en el mismo, a una escala quizás más geomorfológica, tiene que ver con las remociones en masa que ocurren en esta región. No voy a tocar el tema de los aluviones, que también eso ha ocurrido y fue lo que ocurrió en Villa Santa Lucía hace unos años atrás, pero también ocurren remociones en masa, es decir, grandes masas en este caso de un cerro o de una isla, ¿cierto?, que se desliza y que, bueno, en este caso cae al fiordo. Pero son fenómenos que están ocurriendo, que ocurren permanentemente en la región y que también puede ser una oportunidad interesante para quien trabaje, por ejemplo, o le interesara trabajar en este tipo de fenómenos a una escala espacial mucho mayor. Ahora, volviendo como al tema más agrícola, por decirlo de algún modo, y considerando también que la región tiene un alto potencial agrícola y ganadero, y que además las estrategias regionales de desarrollo de la región son claras en decir que la región
busca lograr o avanzar en el camino de la sustentabilidad, es que es muy interesante poder realizar estudios asociados a la interacción de los sistemas suelo-planta-animal o suelo-pradera-animal, ¿cierto? Debido a que, si bien es cierto, se conoce mucha información respecto al manejo de las praderas, no necesariamente existe una información tan detallada a nivel de suelo, en términos de los cambios, por ejemplo, físicos que pueden ocurrir, no solamente en su densidad, sino que también en el ordenamiento espacial de sus partículas, lo que va a generar problemas eventualmente de compactación, por ejemplo, o de infiltración, o de pérdida de funcionalidad porosa. Entonces, se ha propuesto, o se han evaluado algunas propuestas asociadas al manejo holístico. Es decir, se ha hablado mucho de este manejo holístico, el cual implica, en este caso sería pastoreo holístico, que entiendo que el manejo holístico es algo mucho más macro y con un mayor diseño, pero un pastoreo holístico sería pastorear superficies de praderas, ¿cierto?, que incluso pudieran estar degradadas con una gran masa animal. La literatura es bastante... tiene tanto adeptos como detractores, bueno, como buena ciencia, ya que en algunos casos este sistema al parecer sí ha funcionado bien, pero en otros sistemas, incluso en las zonas de Magallanes, la verdad, al parecer no ha funcionado de una manera tan positiva. Por lo tanto, sería muy interesante. Se habla mucho de la pradera en este sistema, pero no se habla mucho de los suelos. Por lo tanto, sería relevante conocer cómo cambia o cuáles son los valores de preconsolidación, por ejemplo, la capacidad máxima que podría soportar realmente el suelo para que en función o de acuerdo a un sistema de pastoreo holístico como los que se proponen, por ejemplo. Podría ser un desafío en la región. Algunos avances que se tienen en la región se han realizado también en el Centro de Investigaciones de los Ecosistemas de la Patagonia, en este caso por la colega Ángela Hernández del CIEP, que ella el año pasado lanzó una página web que se llama Ecopaisen, y si a alguien le interesa la puede revisar también, en donde se están realizando mapeos de contenidos de carbono. Ya en este caso se presenta una zona de un sector que se denomina Torreones, donde uno puede apreciar los contenidos de carbono por uso, o por una zona, o por una unidad de paisaje. Lo rojo en este caso es menos carbono, y es menos carbono porque en realidad es un río, ¿cierto? Y lo verde sería donde habría más carbono, que serían las zonas boscosas. Entonces uno también puede ver cómo es la gradiente, ¿cierto?, de acumulación de carbono. Esto es carbono a nivel de biomasa, y por lo tanto sería muy interesante poder abordar algunos aspectos asociados a la acumulación de carbono, pero a nivel del suelo. Ahora bien, en términos de acumulación, sería muy interesante saber cuánto acumula en términos brutos, pero también, considerando que los suelos son el mayor reservorio de carbono terrestre y que también existen distintos pools de carbono en los suelos, ¿cierto? Carbono del tipo lábil, carbono intermedio o carbono estable o recalcitrante, sería muy interesante poder hacer estos tipos de fraccionamientos o conocer cuáles son estos pools y cuáles son los procesos asociados a este almacenamiento en las praderas de la Patagonia Aysén. Ese podría ser una alternativa. Lo mismo para los casos de los suelos de bosque, ¿ya? Donde también existen suelos de bosque muy antiguos, algunos bosques que no sufrieron este proceso de habilitación y que continuamente han seguido almacenando carbono, pero se desconoce en detalle cuáles son los mecanismos asociados, por ejemplo, a este almacén, y también lo mismo podría abordarse en las zonas de turbera o en las zonas, ¿cierto?, más depresionales del paisaje. Asimismo, también tenemos, gracias a la foto de Rodrigo Gea, podríamos, y de acuerdo a una conversación incluso que surgió con el profesor Pinochet en mi última visita a Valdivia,
hablando respecto a algunas cosas que se pudieran hacer. Gran parte de estos bosques que quedaron expuestos en la superficie de las praderas, en algunos casos, como por supuesto que posteriormente comenzaron a utilizarse, se extrajeron, ya sea para uso de leña, por ejemplo, pero todavía existen algunos lugares donde esta madera no está degradada, ¿ya? No, y tampoco se conoce mucho respecto a cuáles serían los mecanismos asociados o por qué no se está degradando, qué es lo que está pasando en el suelo que no está generando esta degradación tal vez más rápida o más progresiva. Entonces, sería muy interesante también poder abordar algunos mecanismos asociados a la degradación de este tipo de residuos. Otro desafío que puede ser muy relevante, muy interesante, tiene que ver con el pastoreo y el drenaje. En la figura se muestra animales que están pastoreando en una zona húmeda, ¿cierto? Y que además pasa una zanja por la zona del pastoreo, que es lo que se aprecia en esta zona. Entonces, hay un drenaje, hay un pastoreo inoportuno por la condición de humedad del suelo, ¿cierto? Y eso que genera, puede generar subsidencia y compactación. Por lo tanto, poder manejar a través de estrategias de drenaje que de alguna forma permitan, primero definir si es que realmente es un suelo que debiera o no ser drenado, eso es totalmente discutible. Algunas propuestas realizadas por José Derner y también por Renato Grech en el año 93 hablan de valores de 50 centímetros como niveles críticos para poder decidir si drenar o no un suelo, ya que hacer ese drenaje implicaría una reducción en el volumen poroso, en el volumen de suelo, perdón, y eso genera una subsidencia, y si a esa subsidencia se le suma la compactación generada por el pastoreo animal, puede generar una degradación mucho más rápida del ecosistema. Por lo tanto, establecer estrategias de drenaje controlado, por ejemplo, en verano, y también monitoreando la napa freática a través de la instalación de piezómetros, podría ser una alternativa para manejar adecuadamente sistemas que pudieran ser un poco más húmedos o poder de alguna manera evitar la degradación por consecuencia de un drenaje excesivo. Otra información que también se ha ido generando y que ha sido muy relevante de tener son, y entiendo que se está trabajando en esto aún, son imágenes asociadas a este estudio de suelo que desarrollaron el profesor Stolpe y el profesor Hepp a través de una página SIG-Eisen, INEA SIG-Eisen, en donde se mapearon estos lugares, ¿cierto? Y se puede zonificar, se pueden zonificar los suelos de esa zona a través de capacidad de uso, por ejemplo, y sería muy interesante complementar esa información con un enfoque de calidad de suelo que integre no solamente propiedades de clasificación, sino que también propiedades físicas, ya sea propiedades que describan capacidad como almacenamiento de agua, o también, por ejemplo, propiedades asociadas a la infiltración o al movimiento de agua o de aire en el suelo, asimismo junto con propiedades químicas y con propiedades biológicas que hoy en día son también están incluso muchas veces a la par o incluso superiores a las propiedades físicas y químicas, particularmente en suelos, por ejemplo, que están en condiciones de anegamiento. Desde un enfoque, también una oportunidad en la región y también que va muy de la mano con la estrategia de desarrollo regional, tiene que ver con la implementación de estrategias agrícolas con enfoques ecológicos o agroecología. ¿Ya? Cada vez existen muchos más agricultores agroecológicos en la región, también existen agrupaciones que están implementando este tipo de técnicas agroecológicas, lo cual también le da un sello distintivo y característico a los productos, a las hortalizas que se puedan producir acá en la región de Aysén. Y también es importante resaltar la educación, también se ha conversado en otros momentos en este seminario, y aquí mencionar la experiencia textura del suelo, ¿cierto?, que se realizó el año recién pasado en el Valle Simpson junto con los colegas, Mauricio González y Rodrigo Ojeda,
de la Universidad de Aysén, en donde tuvimos interacción con estudiantes también, para que ellos puedan comenzar a valorar el recurso suelo. Son estudiantes rurales y la forma que ellos tienen de acercarse o de comprender de mejor medida su entorno es a través también de la enseñanza en aula, pero con elementos que para ellos son conocidos, como por ejemplo los cultivos, que era lo que se veía en la diapositiva anterior con las habas que estaban en la escuela, ¿sí? Y también con actividades, en este caso, con los suelos. Para ir finalizando esta presentación, solo dejar como un mensaje. La verdad, en la región, el tema social y el tema del territorio es muy relevante, y creo que para alcanzar una biosfera sustentable, las transformaciones territoriales deben ocurrir desde una perspectiva socioecológica, es decir, que las intervenciones que se hagan en el territorio no solamente deben responder a la problemática que uno dentro de su expertise puede resolver, sino que también es importante integrar a la comunidad e integrar a la sociedad que vive o que habita en el territorio. Y eso, acá en esta región, es muy relevante. Quiero agradecer la oportunidad por haberme permitido hacer esta presentación. Aquí dejo algunas fotos de algunos suelos de acá de esta región, de estos transectos que realizamos con el profesor Ojea también. Y, por supuesto, dejarlo invitado al tercer encuentro de jóvenes investigadores de las ciencias del suelo, que el año pasado quedamos comprometidos en que había que realizarlo acá en Coyhaique el próximo enero del 2022. Esto va a estar sujeto al COVID hoy en día, pero cuando se realice serán más que bienvenidos en la Patagonia Aysén. Así que muchas gracias por la oportunidad, por la presentación, y dejaré de compartir. Muy bien, agradecemos a Felipe su exposición, y ahora estamos abiertos para una ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna, le cedo la palabra. Bueno, Felipe, yo tengo una pregunta. Oscar, Okay. igual tenía levantada la mano en el chat. Oscar, sigue. Ya le damos la Las palabra damas primero. No, las damas primero, los viejos después. No, desde el punto de vista de conservación de suelos, ¿qué puedes darnos tú de lo que has visto hasta ahora? ¿Qué tanto se ha desarrollado el tema en este tipo de suelos? La verdad, no he visto muchas intervenciones como en el paisaje en términos de no sé, la implementación de alguna zanja, por ejemplo, o alguna estrategia asociada a curvas de nivel o terrazas, por ejemplo, no lo he visto. Pero sí la erosión es evidente, y principalmente por estas remociones en masa que mostraba, que claro, en ese caso era una isla que se estaba desplazando, pero también digamos, en los cerros que están en la zona, es muy evidente encontrar suelos coluviales, son claramente identificables, y eso está asociado a procesos erosivos, y también muchas veces sobre esos suelos que están en proceso de erosión, y donde uno evidentemente ve cárcavas, también hay pastoreo. Entonces, no hay como estrategias de desarrollo para evitar la erosión o para controlarla, ¿ya? Entonces no he visto al menos, o quizás no las he visto porque no las conozco, puede ser que tal vez existan en algún otro lugar, pero al menos hasta lo que yo he logrado ver, no he visto estrategias de control de la erosión. Pero es una línea que en algún momento me va a tocar trabajar, porque también en la carrera de Ingeniería Forestal tenemos uso y conservación de suelos, por lo tanto es importante comenzar a explorar también esa línea, sobre todo en las zonas altas y en las zonas más de la costa de la región de Aysén, y también la erosión eólica, que no es menor, sobre todo en las zonas en los periodos de verano, y también en las zonas de estepa. ¿Ya? De hecho,
gran parte de algunos problemas que se han encontrado, que están reportados en la literatura, asociados a las erupciones volcánicas, más que tenga que ver en algunos casos incluso con la cantidad de ceniza, es muchas veces el transporte que el viento ha generado de esa ceniza o de esa arena hacia condiciones más séricas, como por ejemplo la Patagonia Argentina. Entonces, el impacto, por ejemplo, que podría tener una erupción volcánica también estaría muy de la mano con la erosión eólica que uno podría encontrar en la región. Sí, ese es un tema interesante de abordar. Le voy a ceder la palabra ahora a Cristian Prat. Bueno, como se me corta cada rato la conexión, no pude escuchar todo, pero bueno, unos comentarios, sí que no voy a entrar sobre la parte realmente química de los suelos, unos comentarios sobre la problemática de la ganadería. Pues en Aysén uno de los problemas es que hay que, bueno, en cualquier lado de todas formas, la ganadería es número de animales por capacidad de uso, de producción de pasto, pero también en relación al peso de los animales sobre los suelos y con la humedad que hay es bien complicado porque normalmente son bastante húmedos y los andosoles son súper frágiles y fácil a la compactación, ¿no? Entonces es un tema así más relevante. También hay unas vacas, especies que tienen, ¿cómo se llama? Los pies, las piernas, no sé cómo se llaman, las patas mismas, diferente con otras, unas que son más anchas y que distribuyen mejor el peso que otras, que tal vez puede ser también una línea de investigación para ver la raza más adaptada a la zona, porque me imagino que trajeron, bueno, lo que pudieron, más que en función de la vaca. Sobre la zona más húmedas que mostraban, ya se me fue. Se escucha todavía. No sé si me escuchan. Sí. Voy a seguir, por si acaso. La zona más... Ahora no. Debían conservar estas pequeñas áreas muy húmedas en vez de tratar de secarlas. Y lo último punto que en términos de investigación sería súper interesante es tratar de hacer una relación, ya que se sabe cuándo se desforestó la zona, cuando se puso el cambio de uso, ver si a nivel de fechamiento se podría tratar de ver una evolución de los suelos de acuerdo al uso, justamente a los años que pasaron, cosas por el estilo. Comparar con áreas de bosque que no fueron cortados, si todavía existen en las planicies, y comparar con zonas que ya fueron, que tiene su uso actual, ¿no? Y bueno, eso sería, creo, bien original y relevante porque siempre el fechamiento de la dinámica de suelos, en realidad hay muy pocos estudios, ¿no? Siempre se habla de 10.000 años para hacer 1 centímetro de suelos, pero en realidad nadie fue a medirlos realmente y depende mucho de las condiciones de suelos, del clima, etcétera, etcétera. Pero aquí a lo mejor podríamos tener algo relevante y seguro. Gracias. Gracias, Cristian, por los comentarios. Como para tratar de englobar muy brevemente, efectivamente el tema de los animales ha ido cambiando un poco, porque también han ido cambiando de alguna forma también los gustos de los consumidores. En un principio entiendo que había muchos animales del tipo Hereford, acá en la zona también, pero que también tenían mucha grasa muscular, por ejemplo, pero también han ido cambiando a otro tipo de razas, principalmente también porque, no necesariamente por el tema del peso hacia el suelo, sino que también porque han cambiado las dietas muchas veces, entonces se prefieren animales de otro tipo. Se ven en algunos casos incluso una raza que se llama Galloway, por acá, por esta zona, una raza bien particular,
también algunos claveles y también algunos razas doble propósito también se pueden encontrar. Respecto del pastoreo en sí, se utiliza mucho el concepto de veranada en algunas zonas secas, donde se llevan los animales, ¿cierto? Como hay más humedad, hay más pasto, y como hay más pasto, se llevan a pastorear esa zona. Y eso va a depender, la carga animal depende mucho también de la capacidad talajera, o sea, de la capacidad que tenga de carga desde el punto de vista de la pradera. Entonces, la zona intermedia de esta región es donde hay una mayor capacidad para sustentar estos animales, por ejemplo, pero no así en la estepa, donde la estepa es una condición mucho más seca, donde también digamos que el forraje es de baja calidad, mucho más duro también, y las cargas animales, por ejemplo, ovinas en esa zona pueden llegar a ser del orden de una estepa en condiciones degradadas de 0,5 o 0,2 unidades animales por hectárea por año. Entonces, mucho se regula de acuerdo a la condición que tiene la pradera, o al ecosistema primero, a la zona, si es zona intermedia o zona de estepa, y dentro de esas zonas también a la condición ecológica en la que están las praderas, ¿ya? Si es una condición buena, regular, pobre o degradada propiamente tal. Entonces, así se van regulando. El tema de las pezuñas, recuerdo que la colega Mari Negrón de la UH en algún momento intentó hacer eso, de medir las pezuñas de las vacas, y era bastante curioso porque había que pintarle las pezuñas a las vacas y poder, en función de eso, medir el área y poder calcular el área específica. Que claro, podría ser algo interesante a medir eventualmente acá. La verdad, habría que buscar también mucho la aplicabilidad que tenga esto también como para el agricultor, qué tan relevante podría ser que conozca esa información. Respecto de los suelos húmedos, creo que yo comparto plenamente esa opinión, que de las turberas principalmente, que deberían ser zonas de conservación, y para eso, bueno, esperemos que el proyecto de ley también de suelos tenga buena acogida en ese sentido, y también se abordan esas temáticas, sobre todo en la zona, en los suelos orgánicos, en la sección de subsidencia de la parte de la degradación física del suelo, esa temática. Así que bien, ojalá que tengamos como buena acogida con eso, y del fechado del suelo, pucha, sería ideal también poder hacer algo así, así que habrá que considerarlo como para el futuro. Ok, ya para Y no hablaste continuar. del impacto del cambio climático sobre la zona. ¿Cómo fue la primera parte? No lo entendí. No hablaste del impacto del cambio climático sobre los suelos, sobre la zona. No lo hablé, la verdad. Más bien está como implícito en la parte de las turberas y en la parte, ¿cierto?, del carbono en las praderas propiamente tal, que podrían tal vez resaltarse como sumideros de carbono. Se podrían resaltar esas funciones ecosistémicas de esas condiciones. Pero también el tema del cambio climático acá es evidente, y ahí no tengo reportes, digamos, sé que hay, pero no los revisé. Pero es claro que acá la gente habla, ya no neva como antes, ya no llueve como antes, hace más calor que antes. Entonces también es digamos que para darle realce también al tema social, igual es algo que se vive también y se siente acá en la región de Aysén. Ok, para dar continuidad, porque hay varias preguntas esperando, le vamos a dar la oportunidad a Oscar Seguel de la Universidad de Chile. Gracias Felipe por la exposición muy entretenida e interesante. Y yo tengo un par de preguntas, una referida a manejo, un poquito más específica a lo que ya conversaste de los humedales, y otra a pedogénesis. La de manejo, más específicamente respecto a los suelos histosoles, sean mallines, sean turberas, ¿cuál es su estado de conservación? Porque dadas sus características, yo pensaría en que esos por ningún motivo tienen que tener un uso productivo, extractivo, ni tránsito de animales, etcétera. ¿Qué antecedentes hay de su estado de conservación, de los cambios en los niveles de drenaje, en la composición florística, botánica, etcétera? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es respecto a los comentarios interesantes y entretenidos que hiciste sobre el volcán Hudson.
cuando uno piensa, por ejemplo, en Ecuador, que se puede generar un gradiente en altitud, donde a mayor altura aumentan las precipitaciones y bajan las temperaturas, y por lo tanto uno podría definir prácticamente una isolínea sobre la cual encontramos suelos volcánicos. Las condiciones de la Patagonia son bastante más frías, pero, y con una distribución de temperaturas más irregulares, pero con este gradiente de precipitaciones que tú indicaste, ¿podríamos generar una isolínea para decir, oye, en estas condiciones, o tenemos que esperar años? ¿Cuáles serían las tasas de formación para empezar a esperar propiedades ándicas para poder tener un suelo volcánico propiamente tal? ¿En cuánto tiempo podríamos esperar esos primeros efectos? Muchas gracias. Gracias por la pregunta, o por las preguntas. Respecto al primer punto, no revisé en detalle el estado de conservación. Entiendo sí que hay personal en Iña Tamelay que trabajando en eso, ¿ya? Están trabajando en lo que es la composiciones florísticas y también, si no me equivoco, determinaciones de napas freáticas de algunas turberas. Pero normalmente se asocian a condiciones de sitios agrícolas, ¿ya? Las turberas como propiamente tal, o los humedales propiamente tal, tengo la fortuna de conocer uno por acá cerca que se llama Pedro Aguirre Cerda, efectivamente ahí ya no hay ninguna intervención. Entonces, me da la impresión que las zonas más grandes o más amplias de la región, efectivamente sí tienen una protección, no se utilizan, pero las zonas agrícolas, digamos que Las Vegas o las zonas de mallines de los lugares agrícolas se utiliza, se drenan y se pastorean. Hace unos meses hice un recorrido y efectivamente estaban drenando y era una, no sé, serían 20 o 30 hectáreas quizás solamente de mallín. Entonces, eso está como desprotegido, por decirlo de algún modo. Existe el drenaje y no hay una regulación mayormente con eso. Esperemos que los estudios que están haciendo en Iña Tamelay que tal vez pueda revelar esa información. También entiendo que se hizo algo parecido, más bien pensando en la conservación de las turberas en la región de Magallanes, y hay un libro publicado asociado a eso, al estado de conservación también de las turberas de la región, pero de la región de Magallanes principalmente. Respecto de la consulta del tiempo, es interesante porque la verdad, de acuerdo a lo que he revisado, algunos suelos incluso que hoy en día están caracterizados como molisoles, fueron en su momento andisoles, derivaron de materiales volcánicos, acá, las zonas de la Esteva, por ejemplo. Pero desconozco el tiempo que demoraron en su formación. Ahora, también yo creo que la mayor limitante acá es la temperatura, más que la precipitación es mucha. En la zona, digamos, de Aysén, es fácilmente reconocible casi suelos que ya están en un proceso, digamos que no son ultisoles, pero sí de alguna forma van como, tienen un grado de meteorización mucho mayor, y eso se aprecia, por ejemplo, en la coloración que van teniendo los suelos. No me atrevería a decir una fecha de tiempo propiamente tal, cuánto se podría esperar. Las fotografías que mostraba de la erupción del Hudson y la ceniza que estaba ahí, lleva 91, 2001, lleva casi 20 años y sigue ahí, y no hay mayores grados de meteorización. A pesar de ser una zona húmeda, la temperatura es la que está limitando ese proceso. Entonces, no me atrevería a decir que o un número de años uno podría ya comenzar a ver ciertas propiedades hándicas. Tal vez en las zonas mucho más cercanas hacia la costa podría ocurrir, pero en las zonas más intermedias, al interior, creo que uno podría eventualmente casarse con algún número de años. Al menos por ahora no me atrevería. Ok, muy bien. Mira, voy a leer 2 intervenciones, una de ellas de Roberto Castro, que dice: excelente exposición, felicitaciones, y que menciona que existe cartografía de erosión del año 2009 que debe ser actualizada, y que esa sería una buena iniciativa. Y luego está de alguien que no está identificado, es 3E09. Bueno, lo que él menciona es que se ha podido observar la presencia del horizonte de compactación, duros e impermeables en la zona de pastura en la Patagonia. Menciona que en Ecuador
se ha observado que a menor profundidad a la que se encuentre un horizonte impermeable, menor capacidad de almacenamiento de agua y mayor riesgo de erosión. Entonces, sería interesante investigar este fenómeno y si afecta o no en la producción de forraje. ¿Qué Claro. puedes comentar sobre eso para seguir con la siguiente pregunta? Bueno, a Roberto, muchas gracias por el comentario. Entiendo sí que está ese estado de la conservación o de la erosión, digamos, acá en la región, y sería súper bueno tomar esa información y comenzar a cotejarla y revisar qué es lo que se puede seguir haciendo. Y respecto del otro punto, yo creo que efectivamente deben haber horizontes, digamos, compactados, horizontes altamente compactados por el pastoreo, ¿sí? Más que incluso por el uso de maquinaria, que si bien es cierto acá también hay producción de cultivos, también sobre todo hacia la zona norte de la región uno puede encontrar cultivos suplementarios de invierno, por ejemplo, de nabos en la región de Palena, bueno, que eso en realidad es décima región, pero digamos en la parte de la Junta uno puede encontrar ese tipo de cultivos, pero creo que principalmente estaría asociado a la transmisión de tensiones o de presiones, ¿cierto?, que generan los animales al pisoteo, y que en algunos suelos claramente más bien del tipo insectisol perfectamente se podrían encontrar incrementos de densidad aparente que generen estos efectos en la disminución de la infiltración. Entonces sería interesante poder considerarlo también como una vía de estudio para considerar acá en los suelos de la Patagonia. Yo no sé si creo que los valores más altos en compactación, si no me equivoco, José, me corriges, pero todo ha alcanzado valores de 0,85, pasando como 8 veces rastra, digamos, sobre un suelo volcánico, y aún así igual se pueden evidenciar, pero no hay evidencias mayores asociadas a pérdidas de funcionalidad propiamente tal. Entonces, acá, por ejemplo, lo que muchas veces para los suelos volcánicos no aplica, tal vez en algunos suelos de acá aplique, pero habría que ver en detalle bajo qué condiciones de suelos volcánicos podría ocurrir que tal vez sí se genere compactación o sí se pueda generar, por ejemplo, un pie de arado en el suelo. Ahora, se pueden observar en ocasiones algunas formaciones de estructuras laminares superficiales en los suelos volcánicos propiamente tal, pero no me atrevería a catalogarlas como un horizonte compactado, por ejemplo, que ya generaría otro tipo de consecuencias. Ok. Le damos la palabra a Darío Juárez. Hola, buenos días a todos. Hola Felipe. Hola Nos Darío. conocimos Sí, una vez por ahí. de Laderito. Sí, y saludo a Oscar desde aquí de la Patagonia. Hace mucho que no lo veía. Hoy, bueno, yo soy el encargado del programa del CIRS, acá de INDAP, en la región de Aysén. Más que pregunte todo, lo que quiero dejar es abierta la invitación a Felipe que se acerque a la institucionalidad, ¿ya? Para que toda esta investigación futura que vaya a desarrollar la universidad sea aplicada y aterrizada a las necesidades de los productores, ¿ya? Básicamente eso. Como por ejemplo, cuando llegué recién acá a la región, no teníamos mucha información y para corregir el fósforo utilizábamos extrapolaciones de datos que habían en la 10ª región. Entonces, de a poco hemos ido desarrollando información, todo este trabajo que desarrolló INIA, que lamentablemente la página que mostraste, el Aysén-SIC, ya no existe, está caída. Sería muy bueno que INIA pueda, y creo que está en eso Cristian Hepp, de tratar de volver a levantar esa información. Por ejemplo, nosotros aquí para corregir acidez, las enmiendas calcáreas se hace a través de la estimación de pH en agua, ¿ya? Y nos gustaría mucho poder pasar a dar el salto de hacerlo a través de saturación de aluminio, que es el limitante, ¿ya? Entonces, como ese tipo de cosas más prácticas y concretas que trabajamos en el Comité Técnico Regional del CIRS, sería bueno que estuviera presente la Universidad de Aysén ahí para que la futura investigación que vaya a desarrollarse se aplique, sea aplicada. Y un comentario nomás con respecto a si habían prácticas de conservación aquí en la región. Bueno, tenemos un estudio que estamos haciendo con INIA vía FIC, donde estamos levantando curvas de nivel, zanjas de infiltración, ¿ya? Y que la idea es presentarla e incorporarla en la nueva ley del CIR que se va a hacer, ¿ya?
Y bueno, práctica de conservación, el establecimiento de praderas, sacar toda esa palizada y todas las praderas que existen aquí en la región para evitar la erosión eólica, que es uno de los principales factores. Es enorme el cambio de paisaje que se ha hecho aquí en la región con eso, ¿ya? Así que eso, dejar abierta la invitación a Felipe nomás para que se acerque la institucionalidad y trabajar en conjunto nomás el desarrollo de investigación que se viene. Saludos. Muchas gracias, Darío, por los comentarios. Voy a ir, lo tengo pendiente, actualmente hay un convenio que está en un proceso de renovación. Entonces, he estado justamente también en contacto digamos, con la parte administrativa de la universidad, averiguando justamente de eso, porque personalmente sí me interesa que haya contacto también con las instituciones regionales, ¿ya? Con INDAP, con SAC, con INEA, que lo tenemos, pero siempre es bueno volver a revisarlo y volver a conversar, como por ejemplo, lo que tú planteas de la saturación de aluminio sería súper relevante poder hacerlo. Y quizás puede sonar un poco como que no creíble, pero de verdad, por ejemplo, acá no hay espectrofotómetros para medir aluminio. Muchas veces no es que sea tan difícil hacerlo, es que no está la capacidad como instalada para poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, ahí con este tipo de conversaciones surgen ideas interesantes tal vez para postular a lo mejor a un equipamiento, por ejemplo, más grande que permitiera, por ejemplo, resolver esa problemática. Sería súper interesante. Pero claramente ahí, o estas instancias también sirven justamente para esto, para conversar. Y bueno, también el tema del COVID, por supuesto, que a todos nos ha tenido un poco más encerrados de lo habitual. A mí me gustaría andar mucho más en terreno y tampoco he podido. Pero por supuesto que, al menos como universidad y como carrera de agronomía, y también hablo por forestal, estamos súper dispuestos a tener, digamos, este contacto con las instituciones y con INDAP, así que claramente vamos a cobrar la palabra más adelante. Ya, ahí estamos en contacto. Listo. Gracias, Darío, por tu intervención y comentarte que con Cristian Prat también trabajamos con el programa del CIRT en la séptima región. Tuvimos experiencia bastante favorable, así que también estamos dispuestos a entregar la información si necesita para trabajar en sistemas agroforestales. Muchas gracias. Hay dos chats, en el chat hay dos intervenciones, una de la doctora Susana Valle, que habla menciona un link sobre libros que están en la biblioteca de INEA, que pueden ser alusivos a la charla de hoy, y también José Donner menciona que ha puesto el link de la red Suelos Volcánicos dentro de las presentaciones. Entonces, si no han podido participar en alguna presentación de las charlas anteriores o en el futuro, ahí también las pueden descargar. Simona pidió la palabra. Simona Landi. Sí, hola a todos. Hola. Antes que todo, perdón, la redundancia. Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Simona, gracias. Muchas gracias por la presentación, la verdad que es muy interesante, entretenida y qué bueno hablar de los posibles trabajos y perspectivas que pueden haber de trabajo ahí en Aysén. Yo te quería consultar, bueno, una opinión tuya personal. Bueno, yo he vivido un tiempo breve ahí en Aysén y la verdad que cuando he llegado la primera vez, aunque como tú bien has subrayado, hay un alto porcentaje de bosque nativo en la región, a mí me ha impactado bastante ver el estado de los suelos, de conservación de los suelos, aún solo pasando de, no sé, de Balmaceda a Coyhaique, digamos, ¿no? De la foto de la doctora Carrasco, evidente que esos son suelos que eran suelos forestales, ahí habían todos bosques, pero ahora hay muchas praderas, por supuesto, y son muy importantes, obviamente, yo creo que socialmente hablando también por la región, y creo que también obviamente hay un interés, ¿no?, de la región en desarrollar
en seguir obviamente con las praderas, por la necesidad, ¿no?, de varios aspectos. Y tú hablaste de pastoreo holístico. Yo sé que... ¿me escuchan? Sí, Sí, ¿Aló? sí te ¿Aló? escuchamos. Ya, perdón. Hablaste de pastoreo holístico. Yo sé que cerca de Coyhai, que ahora no me acuerdo cómo se llama el fondo, pero sí hay un fondo, ¿no?, que hace pastoreo holístico, pero creo con ovejas. Panguilemu. Exactamente. Yo me pregunto, ¿qué tanto crees tú que es factible ese tipo de práctica, considerado también el estado de conservación de ciertos suelos? Yo la verdad que no sé ni siquiera, y lo digo, bueno, con toda mi ignorancia, ¿sería factible en ciertos suelos poder practicar este tipo de pastoreo? Eso por un lado. Y por otro lado, que como hablábamos también, ¿no?, de tener que conectar lo que es la parte ecológica con la parte social, ¿qué tanto tú crees que la gente, los ganaderos de ahí están dispuestos a cambiar ciertas prácticas y eventualmente, no sé, poner unos árboles por aquí y por allá en las praderas, que bueno, sabemos que finalmente también ayudan bajo varios aspectos, pero de una conversa que yo tuve con una persona cuando vivía ahí sobre esto, se me dijo, pucha, que a veces los ganaderos le da un poco de cosa pensar de poner árboles en las praderas, porque eso significa que hay menos espacio para poder poner, bueno, para las vacas, para las ovejas, y entonces menos digamos, forraje, se podemos así decirlo. Que sabemos que también la temporada de forraje es bastante una temporada breve, ¿no? Ahí en eso. Entonces, ¿qué tanto ves tú factible ese tipo de prácticas sobre ciertos suelos? Porque poder hablar de pastoreo holístico, pero así como generalizarlo en la región, considerar el estado de conservación que tienen ciertos suelos y qué tanto factible lo ves desde el punto de vista social. Quizá ya has conocido un poco, ¿no?, lo que, ¿cómo decirlo? La gente, quizá la posibilidad de abrirse a ciertas cosas, a ciertas nuevas prácticas de ahí, de la gente de ahí, que es una Gracias, región muy linda, además, y la gente también. gracias por el comentario. A ver, el pastoreo holístico, más que el pastoreo holístico, el manejo holístico como tal, Manejo, es sí. que yo lo planteé como pastoreo porque el manejo holístico como tal es como algo mucho más, tiene un diseño mucho más macro, es decir, Claro. no solamente es meter animales en un poco tiempo, sino que también hay que considerar los tiempos de descanso de la pradera y también otros factores sociales, que ahí no me he metido mayormente, pero... Planificación no sé, socioecológica, por claramente. ejemplo. Entonces, no es solamente como meter los animales en un tiempo determinado y sacarlos, es como algo mucho más macro. Entonces, Claro. creo que en función de eso, y el pastoreo o este manejo holístico también surge de la necesidad de alguna forma de recuperar un sistema que eran, no sé, por ejemplo, las sabanas en África, o digamos de los agricultores que vivían de estos sistemas, de sabana, por ejemplo, tenían problemas de degradación. Y muchas veces, y se empezó a mencionar, ok, esto ocurrió porque se sacaron los grandes rebaños, y los grandes rebaños ya no pasan por ahí. Cuando pasaban por ahí dejaban sus residuos, y eso era materia orgánica para el suelo, y posteriormente el suelo comenzaba a reactivarse. Y así se permitía nuevamente que surgiera pradera nueva, y que eso Sí. sustentara la ganadería. Un poco así surge el tema del manejo holístico. Y al menos lo que yo he revisado en la literatura, tiene que ver, como decía, hay como dos visiones.
yo no creo que funcione para todos los suelos ni para todos los sistemas. No se podría, creo yo, implementar en todos los lugares. Primero, porque, por ejemplo, si uno piensa en la zona húmeda en verano, donde hay más temperatura y donde hay mucha precipitación, no podrías dejar descansar mucho tiempo, por ejemplo, en la pradera, sino que tendrías que hacer una intervención mucho más intensa en muy corto tiempo. Entonces eso incluso podría generar efectos negativos sobre el suelo, fomentando quizás procesos de compactación, por ejemplo. Creo que si se llegara a aplicar, se podría aplicar en condiciones quizás más degradadas, pero hay que tener un riesgo, hay un riesgo, y la experiencia, al menos en la zona de Magallanes, que es donde más se implementó, o donde más se ha implementado, en algunos casos se mencionan casos positivos, principalmente por el informe de Savory, que era la persona, ¿cierto? Hay un instituto asociado a esto, el Instituto Savory, donde ellos mencionan aspectos positivos de este sistema, pero por otra parte, gente también de la región, ganaderos de la región, y hay documentos publicados al respecto, mencionan que fue negativo. Entonces, creo que no es aplicable a todo, y tampoco es como, creo yo, como una receta de decir, en realidad es solamente hay que pasar con muchos animales en poco tiempo. Yo creo que si funciona, debe ser quizás algo más a largo plazo, tal vez. Pero muchas veces, si tú quieres como probar eso, y ahí un poco, ahí fue la postulación a un Fondesit ahora, de iniciación, de probar si es que efectivamente este pastoreo holístico, porque no lo podría llamar manejo, porque por el tiempo de duración de un Fondesit no podría ser un manejo holístico. Entonces, por eso lo menciono como pastoreo holístico, ver si eventualmente, cómo son los cambios que ocurrirían en el suelo, consecuencia de este tipo de manejo. Entonces, yo creo que no es aplicable a todos los suelos, y creo que la adhesión o rechazo de los agricultores va a depender un poco también de los tiempos de respuesta. Acá existen algunos agricultores que tienen mucha superficie, y en general yo diría que hay una disposición a poder hacer algún experimento o alguna superficie en algún área. Yo creo que los agricultores sí tienen la disposición, pero no necesariamente, dependiendo por supuesto de las respuestas que tengan, en función de eso podrían estar o no adeptos a tomar alguna de las propuestas, por ejemplo, como lo que tú planteas, de colocar árboles en una pradera y tener como quizás praderas tipo parque, que en algunas zonas más húmedas se ve, pero por ejemplo la estepa eso no es muy difícil que ocurra porque la estepa en sí no tiene árboles. Entonces creo que va a depender mucho también del tiempo que tome esa intervención y los efectos que se puedan ver asociados a la intervención. Eso podría decir sobre el comentario. Ya, gracias, Felipe. Gracias, Simón. Ingrid, tienes micrófono apagado. Ok. Quería agradecer, gracias Dorota, quería agradecer la intervención de Simona. También quiero invitarlos para el próximo 20 de agosto, continuamos con este ciclo de conferencias. Va a exponer nuestro colega, el doctor Lainor Oscarsson. Él es parte del proyecto Redes y va a poner The Volcanic Soils of Iceland. La exposición va a ser en inglés, pero esto da la oportunidad de que podamos invitar a otros colegas de idioma inglés que puedan participar a esta ponencia. Así que lo invitamos para compartirla, la invitación. Va a ser también a la misma hora, a las 11:30 horas. Así que agradecemos a todos la asistencia, agradecemos a Felipe por tu charla, la que ha sido bastante completa y que ha generado una discusión bastante dinámica. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, Laura había pedido la palabra. Sí, muchas gracias. Más que para opinar sobre la presentación de Felipe, que desafortunadamente me perdí más de la mitad porque antes también tuve una reunión aquí con el punto focal de México y la FAO. Entonces entré tarde, escuché poco, pero alcancé a escuchar la parte en la que Felipe hacía referencia a la necesidad de hacer actividades de educación y extensión hacia
hacia la sociedad y especialmente hacia los niños en el ámbito rural. Y también, bueno, su invitación, bueno, no invitación, sino recordatorio acerca del siguiente congreso a realizarse en su área. Entonces, bueno, yo quería comentarles que respecto a exactamente a la práctica de determinación de textura por parte de niños y gente de la sociedad civil, tenemos dentro de lo que es el proyecto Así son los suelos de mi nación establecido ya un protocolo y una guía didáctica que por supuesto puedo compartir, que voy a compartir a través de la doctora Susana Valle y de la doctora Mónica Antilén de la Sociedad Chilena de la Ciencia del Suelo para todos quienes gusten. Y por otro lado, decirles especialmente a Felipe como parte de lo que supongo que será el comité organizador de ese congreso en la zona de Aysén, que tengo alguna experiencia, bueno, 20 años de experiencia organizando este tipo de trabajos con niños de forma remota, desde acá y por correo electrónico, mediante conversaciones vía correo, pero ahora pues más fácil por estos nuevos medios. Podemos organizar, si ustedes gustan, el simposio de niños dentro, como parte de y dentro de el próximo congreso que ustedes tengan en Chile. Y como parte de ello, pues un conjunto de actividades en cada país y en cada situación, sea nacional o las veces que lo hemos hecho a nivel latinoamericano, nos adecuamos a las necesidades y a los requerimientos de cada una de las sociedades nacionales. Se puede hacer con trabajo en campo, como lo acabamos de hacer ahorita la última vez en México y como se hizo, por ejemplo, en Ecuador también lo hicimos con trabajo en campo y tenemos para ello los protocolos y las actividades ya en forma de presentaciones pedagógicas con guías didácticas para la participación de los científicos del suelo que estén interesados en ello, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí como una posibilidad y si ustedes gustan lo podemos hacer y lo podemos hacer solamente como un simposio en sala, en auditorio, con actividades presentaciones, fundamentalmente presentaciones de los trabajos realizados por los niños, o podemos hacerlo como un taller extendido a docentes para preparar docentes de educación básica en este tipo de trabajo educativo sobre ciencias del suelo, podemos hacerlo a nivel de campo, podemos hacer muchas cosas y bueno, no solo estoy interesada, sino también estoy dispuesta. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Agradecemos tu participación siempre en nuestras ponencias y la apertura para la colaboración. Entonces, no sé si, José, ¿puedes colocar nuevamente la próxima ponencia? Compartir pantalla. Bueno, la próxima ponencia, como lo dije antes, es del doctor Lainur Óskarsson. Él es académico de la Universidad Agrícola de Islandia. Él va a exponer Soils of Iceland, va a exponer en inglés. Así que lo invitamos porque va a ser una ponencia bastante interesante. Acá lo vemos. El 20 de agosto, los suelos volcánicos de Islandia. Así que lo invitamos a participar a las 11:30 horas y después nuevamente a una discusión que siempre podemos sacar cosas bastante interesantes. Como ya hemos mencionado, las ponencias están en nuestra página redsuelosvolcanicos.com. Ahí las pueden descargar y las pueden ver nuevamente si las quieren consultar para... Muy bien, ahí estamos compartiendo. Ahí están las ponencias que se han desarrollado en este ciclo. Y lo dejamos invitados para, entonces, para el próximo 20 de agosto y agradecemos a todos su participación. ¿Ok? Sí. Ingrid, solo una breve intervención, agradecer las palabras de la señora Laura Berta Reyes. La verdad, es interesante la experiencia con estudiantes de colegio. Los chicos, lo que más disfrutan primero tienen como una catarsis con el suelo y, bueno, por supuesto empiezan a jugar, a tirárselo, etcétera, a veces. Pero después como que comienzan a sentir no sé, la arcilla, el limo, la arena y de alguna forma también eso
se va notando un cierto aprendizaje, así que, bueno, si logramos hacer el EGICS acá, por lo menos en 2022, o quizás después, de seguro que podemos hacer una actividad en conjunto. Creo que siempre es mejor en terreno, se pueden entretener mucho más, entonces creo que perfectamente podría ser algo así también, y bueno, quizás ahí la presidenta para el Congreso Nacional eventualmente puede haber algo quizás considerado también. Depende mucho a veces de los tiempos también. Acá, si es un congreso en verano, por ejemplo, los estudiantes están en vacaciones. Entonces, quizás eso habría que considerar como al momento de hacer la fecha del congreso, o eventualmente ver cómo se podrían considerar estudiantes para hacer un simposio así, pero creo que la disposición, por supuesto, que siempre está. Gracias. Eso. Ok, hasta luego entonces. Bueno, muchas gracias. Que estén Hasta bien. luego. Gracias, que estén bien. Hasta luego, chao. Chao a todos.